Espero que todos estén bien. El día de hoy vamos a ver un ejercicio que va a venir en el examen parcial. Entonces, por favor, todos este ejercicio pues lo tienen que conocer, la forma de resolverlo, porque este es un ejercicio que seguramente va a venir en el examen. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? En el sistema de tuberías ramificado que se muestra en la figura, fluyen 850 litros por minuto de agua a 10 grados Celsius por una tubería diámetro nominal 100, cédula 40. En A, el flujo se divide en dos tuberías diámetro nominal 50, cédula 40, como se muestra. Después se reincorpora en B. Calcule A, la rapidez del flujo volumétrico en cada una de las ramas, y B, la diferencia de presión entre el punto A y el punto B. Incluya el efecto de las pérdidas menores en la rama inferior del sistema. La longitud total de la tubería en la rama inferior es de 60 metros. Los codos son estándar. Suponga que todos los componentes se encuentran en el mismo plano horizontal. Bueno, aquí viene algo interesante. En los ejercicios 1 y 2, o ejemplos 1 y 2 que resolvimos anteriormente para sistemas en paralelo, en uno despreciábamos las pérdidas por fricción en una línea, y en el otro despreciábamos las pérdidas por fricción en ambas líneas. Sin embargo, nosotros en este problema vamos a considerar las pérdidas por fricción tanto en la línea 1 como en la línea 2. Entonces primero tenemos que determinar con qué método vamos a trabajar este proyecto. Entonces, si ustedes se recuerdan, nuestro método A era cuando nosotros conocíamos el caudal total. Entonces, en este caso nosotros conocemos el caudal total y conocemos la descripción de las ramas. Entonces, este problema corresponde al método A. Porque si nosotros utilizáramos el método B hace referencia a que son los sistemas cuando conozco yo la caída de presión entre dos puntos y yo deseo calcular los caudales de todo el sistema. Entonces, en este caso, sabemos que es el método A. Entonces, vamos a utilizar la resolución de este problema por el método A. Entonces, existe una lista detallada de pasos para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, veamos qué nos dice esta lista. Nos dice, método de solución para sistemas con dos ramas, cuando se conocen el flujo volumétrico total y la descripción de las ramas. Precisamente en nuestro caso. Entonces, paso número 1. Igualar el flujo volumétrico total con la suma de los flujos volumétricos en las dos ramas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer al principio. Pero antes de ello vamos a verificar que nuestras unidades estén en el sistema internacional. Vemos que el caudal total del sistema nos indica que es 850 litros por minuto. Sin embargo, si yo intento trabajar en unidades de litros por minuto, me voy a complicar bastante. Entonces yo voy a utilizar esto en metros cúbicos por segundo para que todo lo trabaje en el sistema internacional. Entonces primero, si quieren, voy a poner aquí paso 0. Sería convertir las unidades a sistema internacional. Entonces, tengo que mi caudal en A es igual a 850 litros por minuto. Y lo que yo quiero es tenerlos en metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, mi caudal en A, en metros cúbicos por segundo, va a ser igual a 0.01417, 0.01417 metros cúbicos
por segundo. Bueno, una vez tengo el paso el paso 0, voy a ir al paso 1, que este sí ya es encontrar la relación entre el caudal en A y los caudales que se van para cada una de las ramas. Entonces, yo sé que mi caudal en A va a ser igual al caudal en 1 más el caudal en 2. Entonces, este es el ramal 1 y este es el ramal 2. Por lo tanto, yo voy a obtener que mi caudal en 1 va a ser igual al área de la tubería 1 por la velocidad de la tubería 1, y el caudal en 2 va a ser igual al área de la tubería 2 más la velocidad en la tubería 2. Entonces, para este caso nos están diciendo de que ambas tuberías de los ramales son diámetro nominal 50, cédula 40. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esa área? Área 1 es igual a área 2 igual a área. Entonces esto va a ser igual. ¿De dónde obtengo el valor del área? Pues me voy a la tabla de propiedades de la tubería cédula 40. Y entonces estoy viendo que tengo un diámetro nominal 50. Lo tengo por acá. Entonces me voy al área. Y me dice que tiene un área de 2.168. Entonces vamos a colocar ese valor. .168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces vamos a obtener la primera ecuación, y esto va a ser igual a mi caudal en metros cúbicos por segundo, caudal en A, 0.01417 va a ser igual al caudal 1. Tengo el área que es 2.168 por 10 a la menos 3 por mi velocidad 1, más lo mismo el área 2, que es 2.168 por 10 a la menos 3 por mi velocidad 2. Entonces yo ahí tengo una primera ecuación que me va a servir para resolver este problema. Entonces, tengo mi primera ecuación. Ahora veamos el paso 2. Paso 2 dice: expresar la pérdida de carga en cada rama en términos de la velocidad de flujo en ella y del factor de fricción. Se deben incluir todas las pérdidas significativas debido a la fricción, así como las pérdidas menores. Bueno, entonces vamos a calcular las pérdidas de energía para cada una de las ramas. Entonces, para ello vamos a partir de lo siguiente. Tenemos que nuestra pérdida de energía entre el punto A y el punto B va a ser igual a la pérdida de energía en el ramal 1 y esto va a ser igual a la pérdida de energía en el ramal 2. Entonces, voy a escribir las ecuaciones para las pérdidas de energía, tanto para el ramal 1 como para el ramal 2. Entonces, para el ramal 1 veamos qué tipo de accesorios o válvulas me afectan en el ramal 1. Pues prácticamente me afecta solo la pérdida por fricción en la tubería. Entonces vamos a colocar el factor de fricción por la relación entre la longitud y el diámetro por la velocidad en 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, y esa va a ser la pérdida de energía en el ramal 1. ¿Cuál va a ser la ecuación para la pérdida de energía en el ramal 2? Esto va a ser igual a, otra vez, la pérdida de energía por fricción. Entonces me están diciendo que la longitud del ramal inferior es de 60 metros. Entonces yo voy a tener factor de fricción. Este va a ser factor de fricción en 1, este va a ser factor de fricción en 2. Luego la longitud
partido diámetro, igual, esta es longitud 1, longitud 2, por la velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Ahí tengo las pérdidas por fricción en mi tubería. ¿Qué más tengo? Si vemos, tengo 1, 2, 3 codos. 3 codos estándar. Me lo está diciendo el problema en el enunciado. Entonces, voy a proceder a calcular la pérdida provocada por esos 3 codos y voy a tener 3 veces el factor de fricción para la zona completamente turbulenta multiplicado por la longitud equivalente sobre el diámetro por la carga de velocidad en la tubería número 2 o en la rama número 2. Luego, ¿qué más tengo? Tengo una válvula de ángulo completamente abierta. Por lo tanto, voy a considerar de igual manera el factor de fricción de la tubería en una zona completamente turbulenta por la longitud equivalente sobre el diámetro por la carga de velocidad en el ramal 2. Entonces ahí yo ya tengo las pérdidas de energía para las dos ramas. Entonces, ahora me corresponde en el paso número 3, veamos qué dice nuestro paso número 3, indica, para cada una de las ramas hay que calcular la rugosidad relativa D sobre rugosidad promedio, estimar el valor del factor de fricción y terminar el cálculo de las pérdidas de carga en términos de las velocidades desconocidas. Bueno, entonces hagamos lo que nos están diciendo. Entonces, primero calcular la rugosidad relativa. Entonces, veamos diámetro sobre rugosidad promedio. ¿Cuál va a ser el diámetro de nuestra tubería? Nos están diciendo diámetro nominal 50. Entonces vayamos a la tabla y veamos cuál es el diámetro nominal de esta tubería en metros. Entonces, tengo que en milímetros es 52.2. Entonces, voy a tener que convertir eso a metros. Entonces, 52.2 milímetros en metros es 0.0525 metros dividido rugosidad promedio. ¿Cuál es la rugosidad promedio? Acero comercial o soldado, 4.6 por 10 a la menos 5. Entonces tengo 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Entonces obtengo un valor de 1141. Ese va a ser mi valor de la rugosidad relativa. Ahora me corresponderá asumir un valor para la fracción, para el factor de fricción. Entonces voy a poner acá asumir F. Entonces aquí mucho cuidado. Tengo dos ramales de tubería y tengo el mismo tipo de tubería. Sin embargo, los factores de fricción para cada una de las tuberías va a ser diferente porque dependen de la velocidad. Y la velocidad no va a ser la misma en mis líneas. Por lo tanto, voy a tener, en este momento, para hacer un primer análisis, voy a considerar el factor de fricción igual para ambas tuberías porque no tengo ningún dato de referencia. Sin embargo, en la próxima corrida ya voy a tener que ir ajustando mi factor de fricción para cada uno de los ramales. Por ejemplo, aquí tengo factor de fricción 1 para el ramal 1 y factor de fricción 2 para el ramal 2. Entonces mucho cuidado porque no son los mismos valores, únicamente para la primera corrida. Por lo tanto, ¿cómo asumo yo el factor de fricción? Entonces, vayamos al diagrama de Moody. Y en el diagrama de Moody nosotros vamos a tener que definir un valor en la zona turbulenta. Sin embargo, no nos vamos a meter a la zona de turbulencia completa. Nosotros vamos a tratar de definir un valor que se encuentre en esta zona. Entonces vamos a escoger un valor que se encuentre aquí adentro. Por lo tanto, vamos a trazar
una línea cerca, si se recuerdan, nuestra rugosidad relativa es 1141. Entonces vamos a guiarnos de eso. Estamos entre la 1000 y la 1500, entonces 1141. Esto va a ser igual a trazar una línea aproximadamente por acá. Entonces, supongamos que esa es nuestra línea y tenemos que definir el factor de fricción dentro de lo que está achurado con rojo. Entonces, voy a facilitarme la vida. Voy a utilizar un factor que sea fácil de trabajar. Entonces, yo para mi primera corrida voy a utilizar un factor de 0.2. Entonces, voy a utilizar 0.2. Perdón, 0.02. Entonces, factor asumido 0.02. O si gustan 0.020. Entonces, ahora de aquí mismo, para mis accesorios, yo sí puedo calcular el factor de fricción. Porque recuerden que para los accesorios yo puedo utilizar la tabla 10.5 siempre y cuando sean tuberías de acero, cédula 40 y sean limpias y nuevas. Entonces ese es nuestro caso. Entonces nosotros vamos a ver tubería de diámetro nominal 50. Entonces diámetro nominal 50 corresponde a una tubería de 2 pulgadas y el factor de fricción para los accesorios va a ser de 0.019. Entonces FT va a ser igual a 0.019. Entonces ahora resolvamos para las pérdidas de energía y vamos a tener que la pérdida en 1 va a ser igual. Factor de fricción 1, dijimos 0.020. Entonces 0.020 por la longitud 1. La longitud de la tubería 1 es 30. Por lo tanto, 30 metros dividido el diámetro de la tubería, que es 0.0525. 0.0525. Esto multiplicado por la velocidad en 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, como no conocemos esa velocidad, la vamos a dejar así. Y ahí yo ya tengo la pérdida de energía en 1. Entonces, si yo desarrollo eso, me va a quedar un valor de 11.43. Velocidad en 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, esta ecuación me va a servir más adelante, como lo vamos a ver. Ahora hago lo mismo para mi pérdida en 2. Entonces, la pérdida en 2 va a ser igual a tener mi factor de fricción en 2, pero dijimos que para la primera corrida vamos a utilizar el mismo, entonces aquí va a ser 0.020. Entonces tengo 0.020 por la longitud. La longitud me dice el problema que para la rama inferior es de 60, por lo tanto 60 dividido el diámetro, 0.0525 multiplicado por la velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, más, importante, 3 veces el factor para los accesorios, que es 0.019 por longitud equivalente partido diámetro. Entonces estamos hablando de codos estándar. Vayamos a ver, tenemos
codo estándar a 90 grados, 30. Entonces, tenemos 30 por velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, más 0.019 por una válvula de ángulo completamente abierta, 150. Entonces vamos, 150 velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces gravedad. Entonces ya tengo H2, que va a ser igual a 27.42 veces la velocidad 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces esto también me va a servir. Ahora veamos nuestro paso número 4. El paso número 4 nos dice igualar la expresión para las pérdidas de carga en las dos ramas una contra otra. Entonces, ¿qué significa eso? Que, si ustedes se recuerdan de lo que yo había escrito acá, la pérdida en 1 es igual a la pérdida en 2. Entonces yo tengo esta ecuación y tengo esta. Entonces, si yo las igualo, voy a tener una velocidad en función de la otra. Entonces eso me conviene porque recuerden que yo tengo una ecuación aquí arriba también. Entonces yo puedo hacer un sistema de ecuaciones para poder resolver. Por lo tanto, voy a hacer el paso número 4. Paso número 4 es igualar estas ecuaciones. Entonces, como H1 va a ser igual a H2, entonces yo tengo 11.43 mi velocidad en 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, y esto va a ser igual a 27.42 velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, recuerden, importante, anular estos términos, y de ello me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que la velocidad en 1 va a ser igual a la raíz de 27.42 dividido 11.43 multiplicado por la velocidad en 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a tener que la velocidad en 1 es igual a 1.55 veces la velocidad en 2. Entonces yo ya tengo esto. ¿Qué hago ahora? Veamos lo que nos dice nuestro problema, nuestra resolución. Nos dice, paso número 5, resolver para una velocidad en términos de la otra a partir de la ecuación del paso 4. Entonces, eso ya lo tenemos. Resolver para una de las ecuaciones. Entonces, se puede decir que este es nuestro paso número 5. Entonces, paso número 6. Paso número 6 nos indica sustituir el resultado del paso 5 en la ecuación del flujo volumétrico que se desarrolló en el paso 1 y despejar cada una de las velocidades desconocidas. Entonces, nos está pidiendo que encontremos una de las velocidades. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de acá y la ecuación de acá. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a obtener de nuestra primera ecuación, que es la que tenemos justamente aquí, la vamos a copiar, 0.01417 va a ser igual a
2.168 por 10 a la menos 3, y ojo, tenemos velocidad 1, pero eso es exactamente igual a esto. Por lo tanto, de una vez vamos a sustituir la velocidad 1. Entonces vamos a tener que es 1.55 veces la velocidad 2 más 2.168 por 10 a la menos 3 velocidad 2. Entonces yo ya puedo encontrar el valor de la velocidad 2. Entonces esto lo voy a poner en notación científica para que coincida con lo que yo tengo acá. Entonces este caudal en notación científica es exactamente igual a decir 14.17 por 10 a la menos 3. 1, 2, 3. Ahí estamos. Y esto va a ser igual a 5.5284 por 10 a la menos 3 velocidad en 2. Por lo tanto, mi velocidad en 2 va a ser igual a 2.56 metros sobre segundo. Entonces yo ya resolví para una de las ecuaciones. Entonces ahora en el paso número 7 me dice despejar la segunda velocidad desconocida de la relación que se obtuvo en el paso 5. Entonces voy a calcular mi segunda velocidad. Paso número 7, necesito calcular la velocidad en 1. Entonces está fácil. Velocidad en 1 es igual a 1.55 veces la velocidad en 2, que es 2.56 metros sobre segundo. Y eso me va a dar la velocidad en 1 igual a 3.97 metros sobre segundo. Entonces, con esto yo ya tengo calculadas mis velocidades. Entonces veamos qué me dice el paso número 7. El paso número 8. El paso número 8 me dice: si hubiera duda sobre la exactitud del valor del factor de fricción que se empleó en el paso 2, hay que calcular el número de Reynolds para cada rama y reevaluar el factor de fricción a partir del diagrama de Moody, o calcular los valores para el factor de fricción por medio de la ecuación de Swamy y Jane. Entonces aquí es donde viene lo bonito. Tenemos que calcular primero el número de Reynolds. Entonces vamos a hacerlo. Paso número 8, calcular el número de Reynolds para cada una de las ramas. Entonces número de Reynolds para la rama 1 va a ser igual, ya con las velocidades tengo 3.97 por el diámetro, que es 0.0525, dividido, voy a utilizar acá para este cálculo la viscosidad cinemática. Entonces la viscosidad cinemática es igual a 1.30 por 10 a la menos 6 metros cuadrados partido segundo, y me va a dar un número de Reynolds igual a 1.60 por 10 elevado a la 5, y con este número de Reynolds y con la rugosidad relativa, que era igual a 1141, este valor lo calculé anteriormente, si se recuerdan, lo tengo acá. Como está en función del diámetro y de la rugosidad, esto no cambia, se mantiene constante a menos de que yo cambie la tubería o que cambie el diámetro. Por lo tanto, se mantiene. Entonces, yo con estos dos datos, recuerden que yo con esto yo ya puedo calcular el factor de fricción. Entonces,
de Swami y Jane, vamos a obtener un valor igual a 0.021. Ahora vayamos al número de Reynolds para el ramal 2. Y ahí vamos a obtener una velocidad de 2.56 y un diámetro de 0.0525 dividido 1.30 por 10 a la menos 6, que es la viscosidad cinemática. Esto es igual a un valor de 1.03 por 10 a la 5. De igual manera, tenemos nuestra rugosidad relativa 1141 y con ello un factor de fricción igual a 0.0218. Entonces, importantísimo, si se dan cuenta, no es el mismo valor que nosotros asumimos originalmente. Y también importante, recuerden, yo les había dicho que los factores de fricción no iban a ser iguales porque las velocidades no iban a ser iguales, y los factores de fricción están en función de la velocidad. Por lo tanto, el factor de fricción que nosotros asumimos para ambos ramales no es el adecuado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que utilizar estos nuevos factores para poder hacer el cálculo nuevamente. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Veamos qué nos dice el procedimiento. Nos dice, si los valores del factor de fricción cambian en forma significativa, se repiten los pasos 3 a 8 con el empleo de los valores nuevos del valor de fricción. Entonces, trabajoso, pero necesario. Vamos a repetir. 9. Repetir. Porque el factor de fricción es diferente al asumido en cada ramal. Entonces vamos a tener que repetir. Por lo tanto, veamos qué nos dice el paso 10. Paso 10 dice, si logró precisión satisfactoria, entonces no es el paso 10. Vayamos a repetir. Paso número 3. ¿Qué tenemos que hacer en el paso número 3? Vamos a tener que encontrar nuevamente nuestros valores de H1 y H2. Entonces, H1 o la pérdida en ramal 1 va a ser igual a factor de fricción nuevo, que es 0.021 por 30 metros, que es la longitud, dividido 0.0525, que esto corresponde al diámetro, multiplicado por la carga de velocidad en 1, y esto nos va a dar igual a 12 veces la velocidad en 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces aquí yo obtengo esta nueva ecuación. Ahora, H2 va a ser igual al nuevo factor de fricción. Entonces este es factor de fricción 1, este es factor de fricción 2, y vamos a obtener 0.0218 por longitud 60 metros dividido diámetro 0.0525 metros por velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y esto, perdón, aquí me falta más 3 veces
Factor de fricción en la tubería en zona completamente turbulenta, sabemos que no cambia, 0.019 por 30 por velocidad al cuadrado, por la velocidad 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, más la pérdida en la válvula, 0.019 por 150 por velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y esto va a ser igual a pérdida en el ramal 2 igual a 29.47 veces la velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, con esto nosotros ya obtuvimos nuestras pérdidas. Entonces, ahora, paso número 4. Paso número 4 va a ser igualar estas pérdidas para dejarlas en función de la velocidad. Entonces, yo tengo que mi pérdida 1 es igual a 12 veces mi velocidad en 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, y esto va a ser igual a 29.47 velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, y de ello voy a obtener que la velocidad en 1 es igual a la raíz de 29.47 velocidad en 2 al cuadrado dividido 12, y esto va a ser igual a que mi velocidad en 1 va a ser 1.57 veces mi velocidad en 2. Entonces ya tengo ahí la relación entre las velocidades. Entonces, ahora este es el paso 5. Ahora me voy al paso 6, que es utilizar la ecuación original, que es esta, y sustituir ahí. Por lo tanto, voy a obtener 14.17 por 10 a la menos 3 igual a 2.168 por 10 a la menos 3 multiplicado por velocidad en 1, que es igual a 1.57 veces mi velocidad 2, más 2.168 por 10 a la menos 3 veces mi velocidad 2. Entonces, yo voy a obtener de esto que mi velocidad en 2 va a ser igual a 2.54 metros por segundo. Y entonces el paso 7 es calcular la velocidad restante. Por lo tanto, tengo velocidad en 1 igual a 3.99 metros por segundo. Entonces, velocidad 2, velocidad 1. Ahora, importantísimo, número 8. Recuerden que el paso número 8 es el que nos obligó a regresar a hacer los cálculos. Por lo tanto, tenemos que volver a comprobar, porque este es un método iterativo. Tenemos que estar probando hasta que nuestros factores de fricción son los correctos. Por lo tanto, vamos a calcular nuevamente el número de Reynolds. Número de Reynolds para el ramal 1 es igual a la velocidad en 1, 3.99 por diámetro 0.0525 dividido la viscosidad cinemática 1.30 por 10 a la menos 6, y esto va a ser igual
a 1.61 por 10 a la 5. Entonces, rugosidad relativa 1141, y esto me va a dar un factor de fricción igual a 0.021. Ahora vayamos a la rama número 2 o al ramal 2. Tenemos igual velocidad 2.54, factor de diámetro 0.0525, viscosidad cinemática 1.30 por 10 a la menos 6, y esto va a ser igual a 1.03 por 10 a la 5. De igual manera, rugosidad relativa igual a 1141, y vamos a obtener un factor de fricción igual a 0.0218. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprobar si estos factores de fricción corresponden a los que nosotros asumimos para este nuevo cálculo. Entonces, veamos factor de fricción 1, factor de fricción 2. Veamos, el factor de fricción 1 que utilizamos es de 0.021. Por lo tanto, aquí 0.021 es correcto. Ahora, factor de fricción 2, 0.0218 y 0.0218. Por lo tanto, estos valores del factor de fricción son correctos. Entonces, ya no tenemos necesidad de repetir. Por lo tanto, pasamos del paso 9. Ya no tenemos que repetir. Por lo tanto, pasamos al paso 10. El paso 10 consiste en el cálculo de los caudales para cada una de las ramas. Entonces, caudal en el ramal 1 va a ser igual a la velocidad en 1 por el área en 1. Entonces, velocidad en 1 es igual a 3.99 multiplicado por el área de la tubería. El área de la tubería es igual a 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y esto va a ser igual a 8.65032 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, recuerden, en el problema inicial me están dando el caudal en litros por minuto. Entonces, yo voy a entregar un resultado en litros por minuto. Por lo tanto, ese caudal lo voy a convertir. Para poderlo convertir, voy a multiplicar por 1000 por 60. Y esto me va a dar un caudal de 519.02 litros por minuto. Entonces, como este caudal está muy cerca de 519, entonces lo voy a aproximar. Caudal en 1 va a ser igual a 519 litros por minuto. Ahora calculemos el caudal 2. Va a ser igual a la velocidad en 2 por el área en 2, y esto va a ser igual a 2.54 por 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y esto va a ser igual a tener 5.50 672 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Esto lo multiplicamos por 1000 por 60 y me va a dar un valor igual a 330.4 litros por minuto. De igual manera, voy a hacer que se aproxime. Entonces, mi caudal en 2, yo voy a aproximarlo a 331 litros por minuto. Y ahora, ustedes me van a decir ¿por qué los estoy aproximando? Porque
yo necesito comprobar que estos caudales sean iguales al caudal inicial, porque si no fueran iguales, entonces el problema estaría mal resuelto. Entonces, si se recuerdan de la ecuación original, yo tengo que comprobar esta condición. Por lo tanto, tengo que hacer la suma de mis caudales. Entonces, caudal en A va a ser igual a caudal 1 más caudal 2. Entonces, caudal en A es igual, 850 tiene que ser igual a 519 más 331. Entonces, 850 es igual 1 más 9, 10. Llevo 1. 3 más 1, 4 y 1, 5. Y 3 más 5, 8. 850 es igual a 850. Por lo tanto, el cálculo de mis caudales es correcto. Ahora, veamos qué más tengo que calcular. Me dicen en el inciso A, calcule la rapidez del flujo volumétrico en cada una de las ramas. Es lo que acabamos de hacer. Ahora, inciso B, la diferencia de presión entre el punto A y el punto B. Entonces, tengo punto A y punto B. Si se recuerdan, yo siempre les he dicho, bueno, empecemos con la ecuación general de la energía, todos los problemas. Entonces, aquí, irónicamente, no hemos utilizado la ecuación de la energía, pero definitivamente nos va a servir para el inciso B. Entonces, utilicemos la ecuación general de la energía entre el punto A y el punto B. Entonces, para resolver el inciso B, analicemos aquí qué datos tenemos. Sabemos que la tubería en el punto A es un diámetro nominal de 100, cédula 40. Y en el punto B es un diámetro nominal de 100, cédula 40. Si nosotros sabemos que el caudal en A es igual al caudal en 1 más el caudal en 2, entonces nuestro caudal en B va a ser igual al caudal en A. Por lo tanto, nosotros tanto la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B, como la carga de elevación en A va a ser igual a la carga de elevación en B, porque nos están diciendo que todos los componentes se encuentran en el mismo plano horizontal. Entonces, vamos a simplificar bastante nuestra ecuación de la energía entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, no la voy a escribir completa, porque a estas alturas nosotros tenemos que ser expertos ya para poder saber cuáles son los términos que voy a eliminar. Entonces, presión en A partido peso específico menos la pérdida de energía entre A y B va a ser igual a la presión en B partido el peso específico. Por lo tanto, yo de esto puedo obtener lo siguiente. Tengo presión en A menos presión en B va a ser igual a HL entre A y B por el peso específico. Y yo sé que la pérdida entre A y B es igual a la pérdida de A y es igual a la pérdida en B. Por lo tanto, yo puedo encontrar una de estas dos para encontrar la pérdida del sistema. Por lo tanto, voy a utilizar, perdón, aquí hay un error. Es pérdida en 1 y pérdida en 2. Pérdida en 1 y pérdida en 2. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estas dos pérdidas para poder encontrar la pérdida entre A y B. Por lo tanto, voy a calcular la pérdida en 1. Y la pérdida en 1 es igual a 12 por la carga de velocidad. Y la carga de velocidad es 3.99
metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, dividido 2 por 9.81 metros segundo cuadrado. Entonces esto me va a quedar igual a 9.74 metros. Entonces yo ya puedo encontrar la diferencia de presiones, y la diferencia de presiones me va a quedar igual: presión 1 menos presión 2 igual a 9.74 metros por el peso específico, y el peso específico es 9.81 kilonewtons partido metro cúbico, y eso me va a quedar igual a 95.5 kilopascales. Y con eso yo tengo resuelto mi problema. Entonces, importantísimo, este problema, vuelvo a repetir, viene en el examen. Entonces, les recomiendo que hagan su hoja electrónica y aprendan a resolverlo. En el libro, en los ejercicios del libro, aparecen varios ejercicios iguales a los que nosotros hemos venido resolviendo. Entonces yo puedo poner cualquiera de los que están ahí, y para el que no haya hecho su hojita de cálculo, pues entonces lo voy a sentir mucho, pero les estoy anticipando de una vez. Por ejemplo, tenemos la figura 12.7, la figura 12.8, figura 12.9, figura 12.10, figura 12.11. Cualquiera de esas figuras va a venir en el examen. Entonces, por favor, si ustedes hacen sus hojas electrónicas para resolver esos 5 ejercicios que aparecen ahí, van a estar hechos porque van a tener parte del examen resuelto. Entonces, con eso me despido y nos vemos en la próxima.